Queridos hermanos, estamos aquí presentes. Daremos un estudio acerca de Apocalipsis 7, versículo 1 al 4. Para empezar el estudio, leeré el conflicto de los siglos, y esta página es acerca de por qué necesitamos la luz. En la página 600, a ver, deja encontrarla. En la página 667 del gran conflicto de los siglos, esta referencia es para empezar el estudio de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 1 al 4. Y daremos lectura. Dice: en todas las edades los hombres de Dios pasaron por las mismas pruebas. Wycliffe, Huss, Lutero, Tyndale, Baxter, Wesley pidieron que todas las doctrinas fuesen examinadas a la luz de las Escrituras y declararon que renunciarían a todo lo que éstas condenasen. La persecución se ensañó entonces en ellos con furor, pero no dejaron de proclamar la verdad. Diferentes periodos de la Iglesia, de la historia de la Iglesia, fueron señalados por el desarrollo de alguna verdad especial adaptada a las necesidades del pueblo de Dios en aquel tiempo. Cada nueva verdad se abrió paso entre el odio y la oposición. Los que fueron favorecidos con su luz se vieron tentados y probados. El Señor, dice, el Señor envía al pueblo una verdad especial para la situación en que se encuentra. Dice: ¿quién se atreverá a publicarla? Él manda a sus siervos a que dirijan al mundo el último llamamiento de la misericordia de Dios o divina. No pueden callar sin peligro de sus almas. Los embajadores de Cristo no tienen por qué preocuparse de las consecuencias. Deben cumplir con su deber y dejar a Dios los resultados. Aquí vemos, hermanos, en esta referencia nos muestra que Dios siempre ha tenido un mensaje para su iglesia. En todos los tiempos de la edad de la iglesia, como por ejemplo, digamos a Lutero tenía una luz especial. No era una luz nueva, pero él, hay que decir, la revivió. Y también, pues, como llegamos a nuestro tiempo, Guillermo Miller trajo el mensaje del primer ángel, que se dice en Apocalipsis 14, versículo 6, y se dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adora a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar
y las fuentes de las aguas. Aquí vemos, hermanos, que nosotros, como adventistas del séptimo día, fuimos fundados con nuestro fundamento fue establecido en un mensaje, en la verdad derivada de las Sagradas Escrituras. Y todos los pioneros, creo que ellos fueron convencidos por la verdad. Fueron a escudriñar las Escrituras para ver si esto era verdad. Entonces nosotros, al estudiar Apocalipsis 7, del 1 al 4, miraremos que Dios tiene un mensaje para nosotros hoy. Empezamos con el verso 1 al 4. Tenemos lectura, dice: Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Queridos hermanos, para hacer corto el estudio, solamente daré las referencias, pero quiero mostrar en muchos de los escritos de la denominación. El primero se titula Primeros Escritos. En Primeros Escritos nos muestra, básicamente son los primeros escritos de la hermana White, que fue inspirada por Dios después del gran chasco de 1844. Esta visión se dice en la página 13 de Primeros Escritos. Dice: esta visión fue dada poco después del gran chasco que sufrieron los adventistas en 1844 y se publicó por primera vez en 1846. En ella solo se revelaron unos pocos sucesos futuros. Otras visiones ulteriores fueron más completas. Entonces, en este libro nos muestra la primera visión. También se encuentra en el Testimonio para la Iglesia, tomo 1, y en Life Sketches, o como se dice, notas biográficas, también se encuentran ahí. Pero solamente para darnos un poco de entendimiento acerca de esta visión, que fue importante, y solamente un párrafo y medio. Dice: mientras estaba orando, página 14, perdón, mientras estaba orando ante el altar de la familia, el Espíritu Santo descendió sobre mí y me pareció que me elevaba más y más, muy, muy por encima del tenebroso mundo. Miré hacia la tierra para buscar el pueblo adventista, pero no lo hallé en parte alguna. Y entonces una voz me dijo: vuelve a mirar un poco más arriba. Entonces aquí vemos, en esta primera visión, que la hermana White, Elena G. de White, estaba buscando el pueblo adventista. Entonces para ella no lo pudo mirar. Pero después el ángel le dijo:
Mira un poco más arriba. Entonces esta visión era basada en el pueblo de Dios, o en lo que iba a acontecer al pueblo de Dios. En la página 15, para más ver, dice los 144,000 en número, santos vivientes, reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y de terremoto. Cuando Dios señaló el tiempo, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo y nuestros semblantes se iluminaron, dice, refulgentemente con la gloria de Dios, como se sucedió a Moisés al bajar del Sinaí. Aquí vemos en esta parte que la palabra número se quitó al traducirse al español. Pero en el inglés, para ustedes ver, si ustedes van a la página 15 del inglés, dice los santos en número. O sea, era un número. Ella miró al pueblo de Dios y miró que eran básicamente los 144,000. Salieron de la iglesia adventista del séptimo día, porque sabemos que hay más de 144,000. Pero la parte es, si esta profecía de Apocalipsis 7 del 1 al 4 es importante. La próxima cita se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, la página 205. Y esta es la parte que aquí vamos a empezar ir más a fondo en la profecía. El segundo párrafo dice, Cristo dice que habrá en la iglesia quienes presentarán fábulas y suposiciones. Cuando Dios ha dado sublimes, elevadoras y ennoblecedoras verdades que siempre debieran ser preservadas en la cámara del tesoro de la mente. Cuando los hombres toman esta teoría y aquella otra, cuando están curiosos por saber algo que no es necesario que sepan, Dios no los está guiando. No es su plan que los suyos presenten algo que tengan que suponer, que no está señalado en la palabra. No es su voluntad que entren en controversias por cuestiones que los ayudan, que no los ayudarán espiritualmente, tales como ¿quiénes han de componer los 144,000? Muchas personas al leer esta cita paran al final de esa pregunta y ya se quedan con la conciencia que es satisfecha. Pero si leyeran completamente el párrafo, dice fuera de duda, esto lo sabrán dentro de poco los que sean elegidos por Dios. O sea, este tema, hermanos, es una visión de Dios y un mensaje para las necesidades de su pueblo. Entonces, iremos otra vez más Apocalipsis, capítulo 7. Aquí vemos en el verso 1, dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Aquí nos muestra que el mandato de estos ángeles es que detengan a estos 4 vientos. Dice, para que no soplasen. Entonces, este mandato es importante para nosotros que entendamos básicamente qué es
qué es este viento, o sea, estos cuatro vientos, dice, de la tierra, dice, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Esto es claro, hermanos, que este es el primer mandato. El segundo mandato es: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y a la mar. Verso 3 dice: diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni a la mar, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en las frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces aquí vemos, hermanos, el primer mandato dado a estos ángeles es para que no dejen soplar a estos cuatro vientos. El segundo mandato es que para ellos, para los cuatro ángeles, dice, para que no hagan daño alguno, o daño a la tierra y a la mar. Dice, hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Queridos hermanos, esta es una profecía que se debe de entender por todos los adventistas del séptimo día, porque siendo algo fundamental que fue dado básicamente a la mensajera de Dios para darnos el mensaje a nosotros. Entonces en esta parte vamos a ver básicamente estos cuatro vientos, a ver qué en realidad son estos cuatro vientos. En esta parte daremos lectura en Apocalipsis, en Testimonio para la Iglesia. Testimonio para la Iglesia, tomo 5, en la página 142. Y aquí vamos a ver algo que se mostró. Y esto lo pueden ver en la historia secular, y también en el Espíritu de Profecía, porque aquí este es para la Iglesia de Dios, porque los tomos para la Iglesia son directamente a la Iglesia de Dios. En el cuarto párrafo se dice: se acerca el tiempo en que no podremos vender a ningún precio. Pronto se promulgará el decreto que prohibirá a los hombres comprar o vender si no tienen la marca de la bestia. Dice, hace poco nos vimos cerca de que esto sucediese en California. Dice, pero resultó ser simulacro del soplo de los cuatro vientos. ¿Se ven aquí? Dice, por lo pronto estos son detenidos por los cuatro ángeles. No estamos del todo listos todavía. Aún queda una obra por hacer, y luego los ángeles recibirán la orden de soltar los cuatro vientos para que soplen sobre la tierra. Para los hijos de Dios, ese será un momento decisivo, un tiempo de angustia tal como nunca lo hubo desde que hubo nación sobre la tierra. Ahora es la oportunidad para trabajar. Queridos hermanos, Dios nos está dando una oportunidad a nosotros, los adventistas del séptimo día, con un mensaje para todo el mundo. Pero si nosotros no entendemos el mensaje que Dios nos está dando a nosotros, pues entonces no podremos darlo al mundo. El siguiente libro, y basando en lo mismo, pero antes de esta cita, deberíamos de entender
o sea, por completo, que estos 4 vientos de Apocalipsis 7 simbolizan la marca de la bestia. Y esto es clarísimo, hermanos. Entonces el primer mandato, o la primera orden a estos 4 ángeles, es que ellos sostengan los 4 vientos para que no soplen. La segunda orden es de que los 4 ángeles, no hagan daño alguno a la tierra. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, ¿qué van a hacer estos ángeles? ¿Qué es la orden para ellos que hagan? ¿Ustedes se han puesto a pensar esto, hermanos? Ahora es el tiempo de podernos escudriñar qué es el trabajo de estos ángeles. Primero, la primera orden es de sostener los 4 vientos, que ya entendimos en el tomo 5 de Testimonios para la Iglesia, página 142, que es la marca de la bestia. Entonces ellos están sosteniendo la marca de la bestia para que no sople sobre la tierra. Entonces la segunda orden a los 4 ángeles es que ellos no hagan daño alguno a la tierra ni a la mar. Entonces ellos tienen otra orden de hacer daño. Y esa es la parte, hermanos, que deberíamos estar conscientes, porque el verso 3 nos dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni a la mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces aquí vemos, hermanos, que Dios está sosteniendo estos vientos para que nosotros seamos sellados. También los ángeles no están haciendo daño porque Dios quiere que seamos sellados. Entonces, una de las dos cosas, hay que decir, si no somos destruidos, básicamente perdidos en la marca de la bestia, o aceptando pues la marca de la bestia, entonces nosotros tenemos que, hay que decir, esforzarnos a obtener ese sello de Dios para que ninguno nos dañe la marca de la bestia o los 4 vientos o los ángeles, que harán, básicamente es doble aplicación, y por eso se llama el tiempo de angustia que nunca ha habido en todo el mundo, de acuerdo a Daniel capítulo 12, versículo 1 al 2. La siguiente referencia, hermanos, es titulado Testimonios para los Ministros. Y básicamente, hermanos, estos libros, la verdad, ya no se están publicando. No se publican, pues yo creo porque tienen la verdad, y pues el enemigo también está peleando. Entonces esta es una de las cosas, hermanos, que nosotros somos sellados en el tiempo de paz, pero no es para que nos pongamos, hay que decir, tranquilos, sino para que nos pongamos activos, aceptar la verdad. Porque si nosotros aceptamos esta verdad y vivimos, recibiremos el sello de Dios antes de que estos elementos o de la marca de la bestia venga, o de que se suelte la marca de la bestia y de que los ángeles hagan daño. Entonces estas son las dos partes que vamos a poner en enfoque: la marca de la bestia y qué es la obra de estos ángeles. La página 444
de testimonios para los ministros, vamos a leer solamente la parte de los vientos y la parte la obra que van a hacer los ángeles. Dice, se titula ¿Cuál es vuestro refugio para aquel día? Dice, si han de producirse tales escenas, si han de caer tan tremendos juicios sobre un mundo culpable, ¿cuál será el refugio del pueblo de Dios? ¿Cómo serán protegidos hasta que pase la indignación? Dice Juan, ve los elementos de la naturaleza, terremotos, tempestades y lucha política, bajo el símbolo de 4 ángeles que lo retienen. Estos vientos, dice, estos vientos están bajo control hasta que Dios ordena soltarlos. Ahí está la seguridad de la iglesia de Dios. Los ángeles de Dios obedecen su mandato al retener los vientos de la tierra para que no sople sobre ésta, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Al ángel poderoso se lo ve subiendo del este, o donde sale el sol. El más poderoso de los ángeles tiene en su mano el sello de Dios vivo, el único que puede dar vida, que puede poner la señal o inscripción sobre las frentes de aquellos a quienes se les concederá la inmortalidad, la vida eterna. Es la voz de este ángel encumbrado la que tiene autoridad para ordenar a los 4 ángeles que mantengan el jaque los 4 vientos para que esa obra sea realizada, y hasta que el orden que sean soltados. Entonces aquí vemos, hermanos, vemos esta parte que Dios está haciendo todo lo posible para que los siervos de Dios obtengan ese sello, el sello de Dios. Entonces aprenderemos qué es el sello de Dios, porque creo que hay muchos vientos que están soplando, o sea, de doctrinas, pero creo que la parte importante es que todos nosotros no nos pongamos a aceptar las cosas que uno dice sin investigarlas. Como dice el conflicto de los siglos, nos dice que tiene que ver con las Sagradas Escrituras. Todo tiene que ir con las Sagradas Escrituras. Entonces la parte de los vientos, pues sabemos que es la marca de la bestia. Entonces la otra parte es básicamente lo que pasa con estos 4 ángeles, su orden. Entonces miraremos en la página 445, dice en el último párrafo, dice, este sellamiento de los siervos de Dios es el mismo que se le mostró a Ezequiel en visión. Juan también fue testigo de esta notable revelación. Entonces aquí vemos, hermanos, lo que nos está mostrando. Nos está mandando a otro profeta que dice que se le mostró lo mismo que se le fue mostrado a Juan. Aquí vemos Juan el revelador, esto fue lo que miró. Y ahora vamos a ver en otro libro
de las Escrituras. La misma, es decir, el mismo acontecimiento, la misma profecía. Miraremos esta que ya básicamente ya no la enfocamos. Y la parte básicamente los 4 vientos, la marca de la bestia, los 4 ángeles, que es básicamente su orden o su mandato. Miraremos en otra parte de las Escrituras, basado en la misma profecía, porque esta parte pues todavía no, la marca de la bestia no es soltada. El único libro, básicamente el que habla es Ezequiel. Si sabemos de la historia de Ezequiel, él fue un cautivo y para él se le fue ordenado. Ya se habían dispersado las 10 tribus por el rey de Asiria y ahora estaba Babilonia, o el rey de Babilonia, básicamente invadiendo y llevándose cautivos a muchos, que en uno pues fue Daniel y sus amigos. El otro pues Jeremías se quedó en Jerusalén, pero a Ezequiel iba entre los cautivos. Y entonces esta parte, para hacerlo más corto, un poco de una aclaración, capítulo 3 versículo 1 dice: me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Entonces aquí vemos, hermanos, la orden para Ezequiel. Si ustedes ven clarísimo en esa parte, ellos básicamente ya iban cautivos. O sea, esta profecía ya era en el tiempo de la cautividad. Si ustedes ponen a ver el verso 15, dice: vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días, atónito entre ellos. Entonces aquí vemos básicamente que él no comprendió, porque Dios lo mandó básicamente a la casa de Israel, pero las 10 tribus ya estaban dispersas. Las 2 tribus, Judá y Benjamín, básicamente ya iban a la cautividad en Babilonia. Entonces, pues él se sorprendió. Él no entendía absolutamente nada. Entonces esta parte, hermanos, miraremos a quién básicamente se le basa esto. Vamos a ver a quién se le basa esta profecía de Israel, porque no puede ser al Israel de antiguo, ¿verdad que no? Pues entonces esta parte tiene que ser aclarecida, hermanos y hermanas. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 131, nos dice: para obtener y conservar la pureza, los adventistas del séptimo día deben tener el Espíritu Santo en sus corazones y en sus familias. El Señor me ha mostrado que cuando el Israel de hoy se humille delante de Él y quite toda inmundicia del templo de su alma, Dios escuchará sus oraciones en favor de los enfermos y dará eficacia a los redimidos empleados contra la enfermedad. Entonces aquí vemos, hermanos, que la mensajera de Dios se le fue dado esta parte al Israel de hoy, y dice: a los adventistas del séptimo día.
Sabemos todos quién son los adventistas del séptimo día. Entonces, este mensaje es dirigido a ellos. Y como debemos de entender, pues, la verdad, hermanos, esta verdad es solamente para ellos, a los adventistas del séptimo día. Entonces, nos pondremos en pie y nos ponemos a investigar lo que Dios nos ha dado. Entonces continuaremos y miraremos la misma profecía, pero por otro profeta dado al mismo pueblo, a los adventistas del séptimo día. Dice aquí en capítulo 9, dice: clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce, y a la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Llamó el Señor al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Dice: y le dijo el Señor: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pone una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, dice: pasad por la ciudad, y pon de él, y matar, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matar a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y les dijo, contaminad la casa y llena los atrios de muertos. Salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando, y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé, y dije: Señor Dios mío, ¿destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre, y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado el Señor la tierra, y el Señor no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Entonces aquí vemos, hermanos, esta profecía básicamente es la misma que se miró en Apocalipsis capítulo 7 del 1 al 4, acerca de los 144,000. Y esta es la parte, y esta es la obra de estos ángeles, de los ángeles que Dios ha mandado. Si vemos esta parte, entonces en
yo creo que esta profecía a muchos, o sea, hay dos versiones, y hay dos versiones de los 144,000. Muchos dicen que es simbólico, otros dicen que es literal. Pero si ustedes, hermanos, los que están mirando, estudien el tema y realmente estudiar, investigar y practicar. O sea, nosotros tenemos que ser diligentes en las escrituras. Porque no nomás vamos a decir, no, pues fulano de tal me dijo que eran simbólicos o que eran literales, pero yo, la mera verdad, no te puedo explicar. Entonces la parte es que nosotros tenemos que entender este tema de los 144,000. Y esa parte es básicamente basada en la verdad que nos ha dado Dios a través de su mensajera, especialmente del espíritu de profecía. Entonces la otra parte es este ángel, el ángel que viene del este, de donde sale el sol, y dice que en él, o que él tiene el sello del Dios vivo. Entonces esa parte es igualmente de este ángel, del varón vestido de lino, que tenía un tintero de escribano en su cintura. Entonces este es el mismo. Y ahora miraremos en Efesios capítulo 1 versículo 13, y vamos a ver quién es básicamente el que pone la señal sobre los santos, sobre los siervos de Dios. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí vemos, hermanos, que es el Espíritu Santo de la promesa, básicamente el que sella. Y él obviamente trae un mensaje para nosotros. Y esa obra básicamente es de Dios para sellar a sus hijos. El otro verso es en Efesios 4:30. Y aquí nos vamos a meter en otra parte que es muy importante también. Aquí nos dice, en verso 30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces aquí vemos, hermanos, en esta profecía, nos vemos claramente, hermanos, que el Espíritu Santo básicamente es el que nos sella. La otra parte, pues, ¿qué es el sello de Dios? Y básicamente es un tema importante que se debería de entender. En Deseo de toda la gente, página 390, Deseo de toda la gente, miraremos a un personaje, y este está basado en la transfiguración. Y dice, el segundo párrafo dice, en el monte de la transfiguración Moisés atestigaba la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte.
representaba a aquellos que saldrán del sepulcro en la resurrección de los justos. Entonces aquí vemos esta parte que es muy importante, hermanos. Y dice Elías, que había sido trasladado al cielo sin ver la muerte, representaba a aquellos que estarán viviendo en la tierra cuando venga Cristo por segunda vez. Aquellos que serán transformados en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta. Dice, cuando esto mortal sea vestido de inmortalidad y esto corruptible fuera vestido de la incorrupción. Entonces aquí vemos en esta parte que es básicamente que es muy importante, hermanos. Miraremos pues, Elías fue una israelita. La otra parte pues hubo otro personaje que no miró la muerte. Pero creo que ese tema lo dejaremos para otro tiempo. En la página 164 en Primeros Escritos miraremos cómo se vestía Elías. A ver. Básicamente estos. Dice, Jesús había dicho a sus discípulos, dice, que algunos de los que con él estaban no gustarían la muerte antes de ver llegar el reino de Dios con poder. Dice, en ocasión de la transfiguración, esta promesa se cumplió. El semblante de Jesús mudóse así, de modo que brillaba como el sol. Sus vestiduras eran blancas y relucientes. Moisés representaba los que resucitarán de entre los muertos al producirse el segundo advenimiento de Jesús. Y Elías, que fue trasladado sin conocer la muerte, representa a los que cuando vuelva Cristo serán transformados en inmortalidad, trasladados al cielo sin ver la muerte. Entonces aquí también vemos, igualmente como se nos mostró en el deseo de toda la gente, página 390, vemos que Elías no vio la muerte. Como miramos en Efesios 4:30, ellos miraron la muerte. O sea, los que mueren, hermanos, ellos son sellados para la resurrección. O básicamente son sellados y son salvos. Y ellos van a resucitar. Pero los 144,000 no mueren. Ellos son vivos, santos vivos. Entonces la otra parte es, ¿qué es el sello? Muchos dirán, no, pues es el sábado. Entonces tenemos que ver, básicamente muchas personas se basan, bueno, pues es el sábado, pero muchos dicen, bueno, pues no es el sábado. Estudiando las Escrituras, el Espíritu de Profecía nos muestra que los 144,000 son sellados con el sello de Dios, porque ellos son guardadores del sábado, porque son adventistas del séptimo día, ¿sí? Y tienen el sello de la inmortalidad, o sea, para no ver la muerte más. Entonces miraremos qué es ese sello. Pero, o sea, cortamente, estudien Apocalipsis 7 del 1 al 4, otra vez más, y Ezequiel capítulo 9. Y esos son importantes básicamente al estudio de los 144,000.
la obra básicamente la obra o el orden, o el mandato que le fue mandado a los ángeles que sostenieran a la marca de la bestia, y para que ellos mismos, dice, no pueden matar o no pueden hacer daño, dice, hasta que los 144,000 sean sellados, y después de esto sueltan los vientos, y ellos a la misma vez, pues, pasan por Jerusalén, por Israel y Judá, básicamente por la capital, ¿verdad?, de la iglesia adventista del séptimo día, y la purifican. Muchos dicen que es literal, muchos dicen que es simbólico, pero a través del tiempo, pues, en realidad, si una persona no se pone a estudiar el tema, que es ir más hondo en la mina de verdad, pues entonces no va a poder entender, hermanos. Pero esta es verdad que Dios ha mandado. Como está escrito en Proverbios, sin una visión el pueblo perece. La parte del sábado, muchos dicen que este es el sello. Bueno, entonces miraremos lo que es esta parte, ¿verdad? Conflicto de los siglos, página 505, en el 0 párrafo, entre medio del párrafo, dice: cuando el día de reposo fue cambiado por el poder del Papa, se le quitó el sello a la ley. Los discípulos de Jesús estaban llamados a restablecer, elevado el sábado del cuarto mandamiento al lugar legítimo como institución conmemorativa del Creador, digno de su autoridad. Entonces, hermanos, aquí nos muestra básicamente que el día sábado, o el sello de la ley, dice que se fue quitado. Si nosotros vemos, hermanos, nosotros, siendo adventistas del séptimo día, ya somos guardadores del sábado. Entonces eso quiere decir que ya somos salvos. Pero la parte es de que muchos no estudiamos claramente lo que es. En Ezequiel 9, básicamente aquí nos muestra y nos dice, versículo 4, y dice: y le dijo el Señor, pasad por en medio de la ciudad y por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Entonces, estas personas, o estos santos hermanos, que están haciendo una obra, siendo adventistas del séptimo día, guardadores del sábado, básicamente, si esto fueran sellados ya por el sábado. Pero dice a los que gimen y claman. Básicamente uno tiene que aceptar la verdad, vivir la verdad. ¿Tú sabes? Solamente eso es que nos puede dar esa señal o marca, hay que decir, de Dios. Porque en Apocalipsis dice señal, aquí también dice señal, pero dice marca. Pone señal, señal, sí dice señal aquí también, pero en inglés dice marca, mark. Entonces aquí es lo mismo que se nos está dando, pero aquí dice que tienen que gemir y clamar. Básicamente yo tengo que clamar, gemir y clamar por mi propia condición espiritual. Y tengo que hacer, básicamente dar el mensaje a la iglesia de Dios, así como nos manda básicamente Dios. Porque esta verdad no es para otro pueblo, sino para los adventistas del séptimo día. Y esto es básicamente un punto muy especial.
Aquí miraremos en esta parte Joyas de los Testimonios, tomo 1, en la página 335. Y estas son las últimas referencias que tengo. En el segundo párrafo dice: el verdadero pueblo de Dios que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas, verá siempre al pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Estará siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios. Dice, especialmente en la obra final que se hace en favor de la iglesia adventista. Dice, en el tiempo del sellamiento de los 144,000 que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios, sentirán muy profundamente los hierros de los que profesan ser hijos de Dios. Esto lo expone con mucho vigor la ilustración que presenta el profeta acerca de la última obra bajo la figura de los hombres que tenían sendas armas destructoras en las manos. Entre ellos había uno vestido de lino que tenía a su lado un tintero, y díjole el Señor: pasad por en medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Continuaremos, dice: ¿quiénes siguen el consejo de Dios en este tiempo? Son los que excusan virtualmente los hierros de entre el profeso pueblo de Dios, y quienes murmuran en sus corazones, sino abiertamente contra los que quisieran reprender el pecado. Son aquellos que se les opone y simpatizan los que contemporizan con el mal. No, en verdad, a menos que se arrepientan y dejen la obra de Satanás o satánica de oprimir a los que tienen la preocupación de la obra y de dar la mano a los pecadores de Sión, nunca recibirán el sello de la aprobación de Dios. Caerán en la destrucción general de los impíos, representada por la obra de los hombres que llevaban armas. Nótese esto, dice, nótese algo importante. Todo es importante, pero aquí dice, nótese esto con cuidado. Los que reciban la marca pura de la verdad, ¿sí?, desarrollada en ellos por el poder del Espíritu Santo y representada por el sello del hombre vestido de lino, son los que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. Su amor por la pureza y el honor y la gloria de Dios es tal, y tienen una visión tan clara del carácter excesivamente pecaminoso del pecado, que se los representa agonizando, suspirando y llorando. Léase el capítulo 9 de Ezequiel. Básicamente, hermanos, este libro, Joyas de los Testimonios, muestra esto. También se encuentra en tomo 3, pero pronto saldrá. Todavía está en la casa publicadora imprimiéndose. Entonces, miraremos otra parte, hermanos.
Muchos dicen, pues, ¿sabes de qué eso es simbólico, es espiritual? Pero si ustedes te ponen a pensar, ¿qué es espiritualmente? Muchas personas están confundidas, hermanos, de qué es simbólico y qué es literalmente. Algo que va a suceder. Básicamente, Ezequiel es gráfico. Y uno se tiene que poner a pensar, ¿en verdad esto ya ha sucedido? Sí, es la parte que uno se tiene que poner a pensar, hermanos. Si ese mensaje es para la iglesia adventista, tiene que ser para hoy. Que ese tiempo se acerca, hermanos. Y esta vez, pues, no sufrirán los buenos, como Daniel, Ezequiel, Jeremías. Ellos sufrieron, hay que decir, sufrieron con los malos. Pero esta vez, hermanos, dice a solamente aquellos que gimen y claman serán salvos. Y esta es básicamente lo que es. En la página Testimonios para la iglesia. Testimonios para la iglesia, tomo 5. Página 196. Y no leeremos toda la parte, pero porque es importante que se lea todo. Y es verdad. En el segundo párrafo, básicamente está hablando de Ezequiel capítulo 9. Y dice, aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. ¿Sí? Dice, aquí vemos que la iglesia adventista del séptimo día, o sea, es lo que se escribió por la sierva de Dios. Los ancianos, aquellos a quien Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido, habían asumido la actitud de que no necesitamos esperar milagros ni la señalada manifestación del poder de Dios como en tiempos antiguos. Dicen, básicamente los tiempos han cambiado. Estas palabras fortalecen su incredulidad. ¿Sí? Esto vemos, hermanos, que estos ancianos, que esos dirigentes, básicamente estas personas que dicen, no, que esto no es verdad, Dios no puede hacer esto. Aquí se muestra que esto es un error. Dice, no, pues esto no, Dios no se puede manifestar así otra vez. Dice, los tiempos han cambiado. Dice, estas palabras fortalecen su incredulidad y dicen, el Señor no hará bien ni mal. Básicamente esta profecía no es para nosotros, porque básicamente Dios ya nos ha dejado y básicamente ya podemos hacer todo lo que queramos. Pero Dios, hermanos, a través de las profecías nos está hablando. ¿Ustedes por qué creen que tenemos el espíritu de profecía? Apocalipsis 19:10 y también Apocalipsis 12:17. Aquí vemos, hermanos, que nosotros somos el pueblo de Dios, que Él nos ha brindado con bendiciones tan grandes, pero nosotros solamente tenemos que aceptarlas, hermanos, así como lo dice. Y esta es la parte que continuamos. Dice, así el clamor de paz y seguridad
es dado por hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Y esta es la parte que ustedes tienen que leer, hermanos. La misma página 196 de Testimonios para la Iglesia, tomo 5, y nos dice: estos perros mudos que no querían ladrar, dice, son los que sienten la justicia, la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes, niñitos, todos perecen juntos. Queridos hermanos, estando en la última obra para la iglesia, dice en el sellamiento de los 144,000, es importante, hermanos, porque si nosotros no hacemos esto, o sea, de estudiar este mensaje, básicamente de los 144,000, pues entonces, básicamente diremos, pues Dios no puede destruir a nadie. Dios no puede hacer básicamente lo que Él quiera. Pero sabemos que este mensaje es de Dios, entonces Él puede hacer lo que Él quiera. Porque Él nos ha mostrado lo que va a hacer. Y si nosotros no aceptamos su palabra de justicia, entonces básicamente caeremos debajo de esas armas, de esos instrumentos para destruir de Ezequiel. Y dice, hombres, mujeres y niños todos perecen. Es la parte, hermanos. Es una cosa seria. Y aquí nos muestra básicamente que esto es verdad. Que esta obra que están haciendo estos ángeles de sostener los vientos es una cosa verdadera. Si estos ángeles lo dejan ir, y si los hijos de Dios o los siervos de Dios no son sellados, entonces básicamente perderemos nuestra salvación. Pero Dios nos conoce muchísimo, más que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, si nos sujetamos a la palabra de Dios, aceptamos su verdad, hermanos, miraremos también que la obra de estos ángeles es para la purificación de la iglesia de Dios. Los 144,000 básicamente son los que van a quedar en pie. Y pues eso es lo que está diciendo, que 144,000 básicamente quedarán sellados con ese sello de Dios para no ver la muerte. Entonces esta es la parte de Apocalipsis capítulo 7 del 1 al 4, mostrando básicamente que Dios no deja ir a los 4 vientos y no manda a los 4 ángeles que hagan daño a la tierra. Entonces esa es la parte que, o sea, podemos ir más profundamente, pero yo creo que es muy claro, hermanos. Y quiero que se queden con este pensamiento de este ángel que viene del este. Dijo él, no hagáis daño a la tierra, ni a la mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Queridos hermanos, pidiéndole a Dios que nos dé las fuerzas para estudiar línea tras línea, precepto tras precepto, un poquito acá, hermanos. Pero esta es la parte que creo que es importante. Siendo la primera visión, después del gran chasco de 1844, creo que Dios nos está tratando de animar y está mandando este mensaje porque es importante. Como dijo Amós 3:7, dice que no hará nada
más que muestre a sus profetas lo que Él va a hacer. Entonces con esto los dejo, hermanos. Que Dios los bendiga.